Muy buenas noches, soy Ciu Tenorio y esto es Política y Poder. Pues hace apenas 2 domingos tuvimos 6 gubernaturas en disputa, 4 que ganó Morena, 2 la oposición, y sin tregua ya estamos otra vez hablando de elecciones. Ya se viene la elección del Estado de México y de Coahuila para el 2023, pero también, como usted seguramente ya lo vio, tenemos la sucesión presidencial ya abiertamente en marcha. De manera que hoy hablaremos con 2 especialistas en temas electorales. Quédese con nosotros, va a estar bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Política de Poder. Para mí es un honor que esta noche nos acompañen 2 especialistas en temas electorales, más la luz de lo sucedido en las últimas semanas. Estará con nosotros Azucena Chaires, encuestadora y directora de Simo Consulting. Muchas gracias, Azucena, por estar con nosotros. Y estará con nosotros también Roberto Trab, estratega electoral y socio director del Instituto de Comunicación Estratégica. También, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Pues de manera muy rápida, si podemos hacer un balance de lo sucedido el pasado 5 de junio, donde estuvieron en disputa 6 gubernaturas, 4 para Morena, 2 para la oposición. Azucena, ¿cuál sería una primera lectura de tu parte del sucedido hace 2 domingos? Muchas gracias, Hugh. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas que nos observan hoy. Un gusto compartir con ustedes la mesa. Gracias. Pues sobre esta pregunta que me haces, Hugh, me gustaría compartir brevísimamente 5 puntos que me parecen muy relevantes de lo que pasó el domingo pasado, hace 2 domingos, ¿no? Uno, la participación que tuvimos en las urnas llegó alrededor del 55% en promedio. Esto es ligeramente más bajo de lo que se esperaba, más bajo de lo que habíamos visto en elecciones similares. Y es importante destacarlo porque pues ahí tenemos como un indicador del interés también que tiene la población en participar en este ejercicio democrático. Dos, algo que evidentemente todos sabemos, pues el gobierno logra una serie de victorias que le permite gobernar lo que es el 58% de la población del país. Evidentemente esto pues es un tema que significa un revés para la alianza opositora, porque pues casi 6 de cada 10 mexicanos en este momento pues están siendo gobernados ya por Morena. Como tercer punto, me gustaría destacar que después de esta elección, por primera vez en la historia, quedamos con 9 entidades que están siendo gobernadas por mujeres en el país. Y eso pues también es la primera vez que sucede. Es importante destacarlo. Vamos a ver qué efectos tiene esto también entre los votantes. El siguiente punto, nada más muy brevemente a destacar, es que pues viendo resultados de exit polls propios y ajenos, una de las principales razones para ir a votar está siendo el cambio. Entonces, esto que sonaba tan trillado antes, ahora es una realidad en las urnas. La gente quiere un cambio en su estado y eso pues va a ser evidentemente una pieza clave hacia adelante. Y finalmente nada más destacar pues que esto sigue siendo también una victoria de alguna forma para el INE, ¿no? Para el árbitro. El árbitro sigue contando con una enorme confianza por parte de los votantes. Se evalúa muy bien en general los resultados en términos de organización electoral de las 6 elecciones. Y bueno, hemos venido viendo que la confianza en el INE pues sigue siendo de los más altos, casi únicamente después de la confianza en las Fuerzas Armadas en este país. Eso es pues evidentemente un tema muy, muy relevante. Y bueno, en una lectura ya muy viendo hacia las siguientes, a lo que nos viene hacia adelante, pues yo creo que para la oposición es un sí podemos. Si nos unimos podemos lograrlo. Sin embargo, pues evidentemente para Morena seguimos creciendo y vamos a lograr crecer todavía más, ¿no? Entonces creo que puede tener esta ambivalencia también en términos ya de los partidos en particular. Y tú, mi querido Roberto, ¿cómo ves las cosas después de esta jornada electoral? Yo agregaría un sexto punto y es los 2 triunfos de la oposición son los 2 primeros triunfos de la alianza. Y eso hay que ponerlo. En toda la historia de la alianza, digamos, que ya compitió en las 14, 13 del año anterior, las 6 de este año, se dan los primeros 2 triunfos de la alianza a nivel gobernador o gobernadora, no así a nivel municipal. Yo agregaría eso y me gustaría profundizar sobre lo que dice Azucena del cambio. A mí me parece más que un triunfo para la oposición o un triunfo para Morena, que puedes cantar el triunfo para cualquiera de los 2 lados, digamos, y cada quien cuenta
la historia desde su punto de vista, yo creo que es un aprendizaje para la oposición. Ganaron la candidata y el candidato que representaban cambio en su estado. Es decir, Tere Jiménez sí representa un cambio con respecto al statu quo local. No es un secreto que no era la candidata del gobernador, no era la... En Aguascalientes. En Aguascalientes, ¿no? Y el caso de Esteban Villegas, lo mismo. Esteban Villegas gana siendo priista con un gobierno panista como incumbente. Es decir, lo que decía Azucena me parece muy interesante porque la oposición tiene que aprender a partir de esta elección que también puede competir por el cambio, que no se trata de competir contra López Obrador, sino competir por las causas de López Obrador, que en este caso fueron el cambio. Y cierro un poco con esto, sí. Azucena, tanto en Durán como en Aguascalientes, vimos dos campañas que sí le hablaron al público morenista. Esteban Villegas jamás tocó al presidente, al contrario, en su candidatura, en su campaña, habló de colaboración, habló de mantener y fortalecer los apoyos sociales, etcétera, etcétera. Y Tere Jiménez, pues ganó con el voto de las clases populares. Tere, en los trackings que yo tengo de esa campaña, puedes ver cómo Tere Jiménez le gana a Morena con gol de visitante, digamos. Va y gana a Morena en el sector popular. La oposición sí puede competir contra el presidente por el cambio y sí puede competir por el sector popular. Si les parece bien, hacemos una pausa y regresando hablamos del 2023, que parece que ya empezó. Regresamos en unos instantes con ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pues muy interesante lo sucedido el pasado 5 de junio, pero pues no nos dieron tregua. Básicamente al siguiente domingo, después de la jornada electoral, Morena se lanza con todo en el Estado de México, en Toluca, en un gran mitin, y anuncian que en aproximadamente 5 semanas tendrán esta figura de coordinador estatal, que es casi como pre-candidato, ¿no? Para los estados de México y de Coahuila. Es decir, el 2023 ya se nos vino encima. Estamos hablando de que habrá 2 elecciones de gobernador en estas 2 entidades, CDMX y Coahuila, bastiones del PRI, los últimos 2 bastiones que nunca han sido gobernados por la oposición. ¿Cómo ven las condiciones para Morena, para la oposición? ¿Qué se juega o qué nos jugamos como país en el 2023? Ahora empezamos contigo, Roberto. Bueno, yo creo que lo primero que se juega en el 23 es la consolidación de un nuevo sistema bipartidista, ¿no? Porque justo el Estado de México siempre se dice que es el laboratorio del país. Me parece que el Estado de México sí va a ser el laboratorio de un nuevo sistema bipartidista. Como están las cosas, lo más probable es que veamos una alianza opositora, tanto en el Estado de México como en Coahuila. 2, el tema de paridad de género. El tema de paridad de género en las candidaturas va a jugar un rol muy importante el año que entra y justamente por eso me parece que ya Morena empieza a adelantar los tiempos. Morena tiene una mujer muy posicionada que es Delfina Gómez y en las próximas semanas, ya lo vimos desde el fin de semana,
están posicionando una segunda opción en la alcaldesa de Tecámac, ¿no? Mariela. Estas dos serán las mujeres, digamos, que pareciera que Morena va a posicionar. Yo creo que la encuesta a estas alturas del partido, pues muy difícil que alguien alcance, pero Morena tiene dos mujeres ahí. El PRI tiene dos mujeres, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera. Ana Lilia Herrera, gracias. El PRI tiene dos mujeres. El PAN no tiene una mujer. El PAN tiene a Enrique Vargas y Enrique Vargas será digamos, puede ser una carta interesante parecida al caso de Esteban Villegas, ¿no? Donde llega el PRIAN, ¿no? Con un cambio o con un candidato que no viene del establecimiento priista y que puede ser atractivo. Yo creo que el Estado de México, a diferencia de todos los pronósticos que hoy están en la mesa, yo creo que en el Estado de México la cosa está en el aire. Es más probable que sea mujer porque por lo menos en Coahuila ya está muy decantada la candidatura de la alianza opositora a favor de Manolo Jiménez, el exalcalde de Saltillo, que además pues tiene una historia muy parecida a la de Tere Jiménez, viene de gobernar bien un municipio, viene de gobernar bien la capital, la gente no lo quiere, está bien posicionada, es decir, ahí pareciera que ya está definida la candidatura y también pareciera que la candidatura de Morena está, si no definida, recargada hacia Guadiana, hacia el senador Armando Guadiana, que va a ser su segundo intento, ¿no? Entonces, yo lo centraría en eso. El laboratorio del Estado de México es la prueba de si funciona o no el bipartidismo. Y si Movimiento Ciudadano logra colocarse en el centro y hacer la bisagra en el Estado de México para que gane uno u otro candidato, también será la prueba de su rol rumbo al 2024. Tú, Azu, ¿cómo ves las cosas en el 2023? Pues coincido que estas dos elecciones nos van a dar un buen laboratorio justo de cómo vamos a ver también pues la competencia hacia 2024. Me parece que es un primer pues ejercicio ya con este equilibrio de fuerzas que acaba siendo tal cual un bipartidismo de cierta forma, pero me parece que tenemos un factor muy importante que considerar. No sé qué tan fuerte sea ya en estas dos elecciones, pero está el factor de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué papel juegan, si hacen o no hacen una diferencia en estas dos elecciones estatales, porque finalmente pues han mostrado que pueden llegar a sumar 7, 8 o 9 puntos, que sin duda, a cómo están las fuerzas en este momento, podrían ser el balance, ¿no? Que finalmente acaba inclinando la elección. Y me parece que una de las cosas importantes que estaremos viendo del lado de Morena es cómo se va consolidando o no estos diferentes grupos en torno a una candidatura única o a una candidatura, pues veamos cómo la definen, ¿no? Yo no sé qué tanto, como bien dicen, ya hay alguien que está muy definido, no sé qué tanto se van a saltar o no al proceso de las encuestas. Me parece que no se lo van a saltar, pero justo ha sido y sigue siendo, y para el 24 lo será, un elemento muy importante en cómo se define también esta idea de escuchar al pueblo, ¿no? De tomar al electorado como si fuera un único gran bloque, que creo que no va a ser así. Una cosa que vimos hace 2 domingos y que veremos en esta elección y que creo que será muy relevante también hacia adelante es el rol de los nuevos votantes. Los nuevos votantes no están comprometidos todavía con una única causa. No los vemos en las encuestas alineados o partidizados o polarizados como sí vemos a votantes más consolidados. Entonces, este rol que jueguen los nuevos votantes también va a ser algo que hay que seguir de cerca, porque sin duda nos pueden ayudar a entender mejor cómo se va posicionando las diferentes fuerzas políticas hacia el 2024, no solo en la elección inmediata. Y sin duda, pues para el PRI y para la alianza será un ejercicio de medir fuerzas, ¿no? Un poco de ver realmente qué tanto en donde siguen consolidadas sus bases, sus estructuras, pues todo el andamiaje que los llevó al poder, pues veremos qué tanto realmente sigue funcionando o hay que cambiar la estrategia. Claro, me parece muy, muy significativo, sobre todo digamos, viendo la crisis interna que está viviendo el PRI ahorita, como este momento de resaca, ¿no? Que se dio postelectoral, donde está muy cuestionado el liderazgo nacional de Alejandro Moreno, pero por otro lado obtiene su primera victoria el PRI después de casi 4 años de vivir pura derrota con Esteban Villegas, ¿no? Esta fórmula nueva que podría ser como la salvación del PRI.
parece interesante ver cómo van a poder manejar este tema interno en dos estados que gobierna el PRI, con dos gobernadores fuertes como con Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo. Entonces me parece que habrá que seguir muy de cerca lo que sucede el próximo año, que va a estar mezclado con la sucesión presidencial. Y si me permiten, regresando del corte, hablamos de cómo se ve la sucesión adelantada, cómo están viendo a las corcholatas de Morena, como se ha llamado el propio presidente, y cómo se ve a la oposición de cara al 2024. Si me permiten, vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus La gran aporte existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pues regresamos y yo quisiera cerrar este programa pues hablando claramente de la sucesión presidencial. Es increíble que prácticamente 2 años y meses estemos ya inmersos en esta discusión, pero parece que el presidente es donde quiere que estemos, ¿no? Hablando justamente de la sucesión, jugando el rol que él está de alguna manera disponiendo para todos. El pasado domingo en Toluca anunciaron también que Morena empieza una renovación de las dirigencias estatales, es decir, ante la ausencia de elecciones, el presidente y Mario Delgado lo que disponen es que el partido vaya a una elección interna, como para que las fuerzas estén vivas y las brasas sigan ardiendo antes de la elección del 24. Y vemos, pues, en lo que para muchos es una franca violación a las disposiciones electorales, vemos al secretario de Gobernación, vemos al canciller, vemos a la jefa de gobierno, pues ya abiertamente hablando del 2024 y la sucesión presidencial. Y esto es una cosa que no hemos visto en la historia del país. Normalmente se trataba de respetar todo el viaje legal hasta el último año, y hoy estamos, parece que en el otro extremo. Y por el otro lado, la gran pregunta es, ¿dónde está la oposición? ¿Qué figuras? ¿No? O sea, no se ve a nadie en este momento con el potencial de estas 3 personas que mencioné. ¿Cómo ves, Azucena, las cosas de cara al 2024 y esta sucesión adelantada que estamos viviendo? Bueno, pues creo que por un lado, del lado de la oposición, que puede ser un tema bastante interesante ver cómo funciona. Lo que vemos es que el único personaje, por lo menos de lo que nosotros hemos medido, que más o menos se acerca a los niveles de potencial de voto que tienen estos 3 grandes y fuertes precandidatos que tiene Morena, está en una figura que no está ni en el PRI ni en el PAN. Y eso evidentemente puede llegar a complicar pues la decisión de cómo hacer esta alianza hacia 2024, que es Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, que sin duda pues será el nombre, será la figura que representa, que sin duda pues tiene una carga emocional para el electorado muy fuerte. Y por eso a este momento, también alejado todavía de la elección, pues se posiciona como alguien por quien potencialmente podrían votar. En la última encuesta que publicamos por ahí en El País, justamente presentábamos este resultado que es pues por demás interesante, porque pues hace más fuerte todavía y más importante el rol que puede llegar a jugar MC. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tercero en discordia? Porque evidentemente Movimiento Ciudadano por sí mismo difícilmente alcanzaría el nivel necesario para realmente dar una competencia cerrada. Sin embargo, el candidato, si se definen por ese candidato, pues puede llegar a ser también muy importante.
Pero queda clarísimo después de los ejercicios que hemos visto pues hace dos semanas y lo que vamos a ver el próximo año, que la alianza sin alianza pues no existe. Entonces lo tienen claro. No tienen claro que van juntos o no van. Entonces el tema es si a esta alianza se sumaría o no se sumaría Movimiento Ciudadano. Creo que es uno de los temas más relevantes. Otro de los temas, por supuesto, al interior de Morena será justamente la definición del candidato, porque al final del día, si bien el presidente ha dado pues como bien dices, inusitado espaldarazo a que abran las campañas desde ahora, que pues sí es bastante anticipado, pues la verdad es que hay mucha especulación sobre quién es él o la favorita del presidente y es lo que habrá que ir viendo, porque finalmente los dos punteros van muy, muy de cerca, ¿no? Los dos son muy competitivos. Claudia y Marcelo son muy competitivos para el partido, pero al final se vuelve también un tema de a quién puede representar mejor la sucesión presidencial. Y en ese sentido, creo que la figura de Andrés Manuel va a seguir siendo muy relevante para la elección del 24 y es algo que hemos venido viendo, ¿no? Muchos de los candidatos de Morena finalmente no necesariamente ganan por sí mismos, sino por lo que representan favoreciendo al presidente, ¿no? Absolutamente. Tú, Roberto, ¿cómo ves las cosas en esta sucesión adelantada que estamos viviendo? Yo quisiera complementar lo que dice Azucena, más bien desde la perspectiva del elector y la electora. ¿Cómo estamos los electores frente a 2024? Me parece que si tú ves asumiendo, y esto me lo va a permitir esta licencia, mi querida Azucena, asumiendo que la aprobación presidencial es un indicador predictivo del comportamiento electoral, es un indicador predictivo, yo sé que no es al 100%, pero sí está comprobado en este sexenio que López Obrador pesa y la aprobación de López Obrador pesa en la decisión final. Han habido justo anomalías y fluctuaciones tanto en la aprobación del presidente como en los electores que aprueban al presidente y no votan por él, ¿no? O sea, lo normal sería, si apruebas a López Obrador, votas por Morena, si lo desapruebas, votas por la O. Han habido fluctuaciones y anomalías en el comportamiento electoral que dicen no. Yo tengo calculado que cerca del 20% de la población se mueve, ¿no? De pronto deja de aprobar y regresa a aprobar, o de pronto aprueba pero no vota. Ahí hay un 20% de la población que sí se puede mover. Ese 20% de la población es el que va a definir quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta. Si las campañas no emocionan, si las campañas no jalan, pues ese electorado no va a salir a votar, como pasó en Quintana Roo con el ridículo 30 y tantos % de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que emocionara. ¿Quién es este elector? ¿Quién es este grupo social? Principalmente es la clase media baja, principalmente son mujeres. Ese es ahora sí que en mis otros datos y Azucena me los pueden son mujeres, los nuevos votantes que mencionaste hace rato, Azucena, y la clase media baja. Este grupo de electores no van a ir ciegos con Marcelo y no van a votar por Andrés Manuel y que lo aprueben generalmente. No van ciegos con Marcelo, no van ciegos con Claudia. Ellos los tienen que ir a conquistar. Y me parece que ahí está la oportunidad de la oposición. Coincido que Colosio hoy es el más fuerte, falta tiempo para consolidar una marca, digamos, pero hoy pensando que es Colosio y que además me parece que por historia es la única marca que le puede competir a la marca López Obrador, ¿no? En este momento de la historia. Pero ahí está. Oigan, pues va a tratar de las mujeres, los jóvenes y la clase media baja. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí con nosotros en Política y Poder. Y ojalá que en unos 3, 4 meses podamos tener otra reflexión con ustedes para ver qué tanto se movían las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Padrísimo, gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Un gusto, Roberto. Cuídate. Gracias. Bye. Chao.